10 de mayo sin ti. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Ese día desperté muy temprano. Eran las 6 de la mañana cuando abrí los ojos. La noche anterior había tomado algunos tragos en un bar. Me sentía bastante mal, con mucho remordimiento. Al día siguiente sería el Día de las Madres, y la ausencia de la mía me partía el alma. Ella había fallecido el año anterior, y este sería el primer 10 de mayo en que no podría celebrarla en su día. El año pasado recuerdo que fuimos a comer. La llevé a un restaurante a disfrutar su platillo favorito, la mojarra empanizada. Después fuimos al cine y vimos una película, y saliendo comimos unos elotes que vendían sobre la avenida. Mi madre era todo corazón, aunque tenía su carácter. Si tú hacías algo malo te regañaba. Ya no te daba de chanclazos, ni te jalaba de las orejas, pero sí te reprendía y te hacía ver tus errores. Recuerdo que a ella le encantaba estar en su casa, sentada en su mecedora viendo telenovelas, mientras yo le platicaba mis problemas o recordábamos cosas del pasado. Era una buena persona. Mi madre siempre se preocupaba por los demás, fueran sus familiares o no. Había ese sentimiento de bondad en su corazón. Me sentía mal conmigo porque no logré cumplirle la promesa que le hice. Ella soñaba con conocer el mar. Mi madre decía que sería algo hermoso ir a la playa y acostarse sobre la arena. Le dije que yo la llevaría de vacaciones a Acapulco, pero no pude hacerlo. Había juntado el dinero y ya estaba listo para llevarla, pero se me atravesó una chica que me gustó mucho en cuanto la vi. Su nombre era Rebeca. Ella me engatusó, me hechizó, y comencé a cortejarla y darle obsequios caros. Mi madre me lo advirtió. Cuidado, hijo, esa chica no te conviene. Me parece que es muy interesada. Me molestó su comentario, y le dije a mi madre que estaba equivocada, que ella no era la persona que decía. Gasté el dinero que había ahorrado para las vacaciones en obsequios, y mi madre, a pesar de saber que ese dinero lo había juntado para irnos al mar, no me lo reprochó. Se quedó callada, e incluso no me echó en cara mi error cuando Rebeca demostró ser en verdad una interesada. Al final a mí no me hizo caso, y se juntó con un chico que tenía mucho dinero. Me sentía un tonto cuando la veía pasar a bordo del automóvil de lujo que su novio le había regalado. Me sentía mal conmigo por saber que ese dinero que había juntado para cumplir el sueño a mi madre lo había destinado para esta chica. Mi madre, en cambio, me consolaba. Tranquilo, hijo, todos cometemos errores. Algún día encontrarás a una buena mujer que será tu compañera. A mí lo que me duele es que ya estaba por cumplirte tu sueño de conocer el mar, madre. Algún día será, hijo, no te preocupes, no pasa nada, ya habrá oportunidad. Por primera vez mi madre se había equivocado, ya que falleció 2 meses después de esto. Hoy que es 10 de mayo no le he querido visitar en el panteón, ya que para mí ella no está ahí. No quiero ir a ese lugar tan triste y lleno de dolor. No quiero verme como los hijos arrepentidos que llenan la tumba de flores, cuando en vida no dieron una sola rosa a su progenitora. No quiero verme como uno de ellos. Preferí salir a caminar, recorrer los lugares que a ella le gustaban en vida, y no creo que el cementerio fuera uno de estos. Quise comer en el mismo restaurante del año pasado, pero ya lo cerraron, así que fui a otro lugar donde alguna vez ella y yo comimos. Por poco y no encontré mesa. El lugar estaba a reventar por muchas madres, con sus hijos, disfrutando de este día. Sentí un nudo en la garganta cuando el mesero me preguntó: ¿está en la espera de su madre? No, ella ya falleció, le contesté. Lo lamento mucho, me dijo él. Enseguida le traigo la carta. Comí ahí y lo hice deprisa. No soporté estar tanto tiempo en ese lugar, viendo a las señoras con sus hijos, riendo, tomándose fotos para no olvidar el festejo. Terminé de comer y me retiré de ahí con dirección a mi casa. A esa casa vacía, fría, sola, donde alguna vez mi madre me hizo compañía. Llegué a mi hogar. Entré a mi casa y me acosté en el sofá. Me dormí unos minutos.
Desperté y fui a la cocina a prepararme un café. Cuando regresé al sofá me percaté que había una hoja doblada sobre el comedor. Esto me llamó la atención, pues cuando me fui a la calle no la había visto. La tomé entre mis manos y la abrí. Al hacerlo, casi me desmayo. Me di cuenta que era una carta escrita por mi madre. Su letra era inconfundible. La carta decía: Hijo, hoy te esperé en mi última morada y me dolió ver que no llegaste. No te sientas mal por lo que no hiciste por mí. Estoy en un lugar hermoso y aquí solo hay paz y armonía. Me siento triste porque no estás conmigo, pero algún día nos volveremos a ver. Cuídate mucho y no olvides visitarme. Te amo mucho, tu mamá. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que estaba viendo. Esta carta había aparecido ante mi ausencia y me hacía ver de nueva cuenta mis errores. No quise visitarla en su tumba y ahora me sentía arrepentido de no haberlo hecho. En ese momento corrí hacia la puerta para ir al camposanto, pero ya debía estar cerrado. Regresé a la mesa y observé de nuevo la carta de mi madre, pero las letras, la tinta con la que fue escrita comenzó a borrarse. No sé si se borraron por mis lágrimas o por qué, pero así pasó. Así fue. Al día siguiente, muy de mañana, acudí al cementerio. Llegué con un ramo grande de rosas rojas, las preferidas de mi mamá, y estuve ahí haciéndole compañía. Platiqué con ella hasta el mediodía y me retiré prometiéndole que la visitaría seguido. Y así ha sido. No puedo ir cada 8 días, pero voy al menos 3 veces al mes. También la visito el día de su cumpleaños, el día en que falleció y el día de las madres. La extraño mucho y cuánto daría por tenerla un día más conmigo, para abrazarla, besarla, decirle que la amo mucho, pero eso no es posible. Hasta que algún día Dios nos reúna de nuevo. Ahora recuerdo las palabras de mi madre. Una persona no fallece hasta que se le olvida. 10 de mayo. Francisco era un hombre de 45 años de edad. Era un hombre soltero, no tenía hermanos y vivía solo con su madre. En la colonia lo conocían como el abandonado. El apodo se lo pusieron porque su mujer lo dejó precisamente para irse con otro. Francisco y Perla discutían demasiado porque Francisco, según ella, se esmeraba con los cuidados a su madre. Francisco se justificaba diciendo que su madre, la señora Marta, ya era una mujer de avanzada edad, enferma, y que no contaba con nadie más que él para sus cuidados. Lo que ella señalaba como cuidados excesivos, para Francisco eran los cuidados que cualquier persona de la tercera edad necesitan. El amor se fue acabando en la pareja. Perla era más joven que Francisco, al menos por 10 años. Ella lucía guapa, atractiva, y tenía muchos pretendientes en la colonia. Había uno en especial, Román, que a sabiendas que era una mujer casada, la pretendía y le llenaba de ideas la cabeza, hasta que logró su cometido: engatusarla y lograr que se marchara con él a provincia. «Tú no debes ser la enfermera de nadie, y menos si esa señora no es tu madre», le decía. Por su trabajo, Francisco no podía estar cuidando a su madre todo el tiempo. Debía trabajar 8 horas diarias y por eso le pedía a Perla que lo apoyara en este sentido. No tenían hijos. Al parecer alguno de los dos era estéril. A Perla nunca le cayó bien su suegra, pues la consideraba una metiche, pues constantemente le decía qué debía hacer y cómo debía tratar a su hijo. La señora Marta no lo hacía con mala intención, simplemente como madre quería lo mejor para su hijo. Perla se cansó de cuidar a Marta y una mañana se largó, justo cuando Francisco estaba en el trabajo. Se fue cuando Marta dormía y se llevó los ahorros de Francisco. Cuando éste regresó del trabajo, su madre se moría de hambre y se había hecho en la cama. Cuando Francisco vio esto, sabía lo que había pasado. Perla, en cierta manera, ya se lo había advertido. Se lo dijo en una ocasión que discutieron precisamente por Marta. «Esa es tu carga, es tu madre. ¿Yo por qué debo cuidarla si no es la mía?». Francisco se sorprendía al escuchar estas palabras, pues era incomprensible cómo Perla podía decir esto, cuando su madre, al principio, había sido una buena persona con ella. La había tratado como a una hija y nunca habían discutido.
hasta tiempo después. Pero las personas cambian, o como dicen algunas personas, la gente no cambia. Siempre ha sido así, solo que muestran una cara diferente cuando les conviene. Francisco estaba desconcertado, no sabía qué haría ahora que Perla se había marchado. Le dolía en el corazón la traición de su mujer, pero le dolía más ver las condiciones en las que estaba su madre. Marta estaba cada vez más delicada de salud. La señora ya rondaba los 83 años de edad y no se podía valer por sí sola. Francisco pensó en contratar a una enfermera, pero son caras, y con lo que ganaba no le daba para una. Su madre no tenía familiares, sus hermanas ya habían fallecido, no tenía sobrinas, no tenía con quién encargarla. Él debía trabajar para poder solventar los gastos y comprar las medicinas que requería Marta. Francisco no fue durante 3 días al trabajo. Sabía que no podía faltar un día más, y mientras estaba pensando en qué iba a hacer, tocaron a la puerta. Por un momento pasó por su mente que se trataba de Perla. Se levantó rápidamente de la silla en la que estaba y se dirigió hacia la puerta. Cuando abrió, vio con tristeza que no se trataba de ella, sino de una mujer de unos 50 años de edad. Tenía un chal en la cabeza y se notaba angustiada. «¿Quién es usted? ¿Qué desea?», le preguntó Francisco. «Buenas noches, joven. Disculpe la molestia. Vengo de muy lejos. Fíjese que no tengo en dónde pasar la noche. Tampoco tengo familiares que me ayuden. Solo quiero pedirle si me deja quedarme aquí esta noche. Yo estoy dispuesta a trabajarle para pagar mis gastos». «¿Cómo? ¿Me está pidiendo que la deje quedar aquí en mi casa? Si no la conozco». «Solo sería por esta noche», respondió la mujer. «La verdad no tengo a dónde más ir, y estoy en la mejor disposición de ayudarle en lo que sea. En lo que sea». Francisco, al escuchar estas palabras, reflexionó un poco y vio que en esta señora podía tener el apoyo que ahora tanta falta le hacía. «Ok, pásele, por favor», le dijo Francisco a la mujer. «Hoy podrá quedarse en mi hogar». «Muchas gracias, joven», dijo ella. «Que Dios se lo pague». «No tengo nada que ofrecerle de comer», le dijo Francisco. «No tengo comida hecha». «¿Pero tiene comida en la alacena?», preguntó la señora. «Yo soy muy buena cocinera». «Así», contestó Francisco. «Tengo sopas y algunas papas. Con eso tengo para cocinarle un rico platillo, señor», dijo la mujer. «Bueno, la llevo a la cocina para que prepare la cena. Por cierto, ¿cómo se llama?». «Mi nombre es Josefina». Fernando llevó a Josefina a la cocina y le mostró dónde tenía las cazuelas y demás utensilios de cocina. Después regresó a la recámara de su madre para ver cómo estaba. La señora estaba dormida. Desde ahí escuchaba cómo la señora que había llegado a su hogar ya preparaba la cena. Se quedó pensándolo un poco. ¿En verdad había permitido que una persona totalmente extraña entrara a su casa y preparara la cena? ¿En verdad había pasado esto o solo lo había alucinado? Fernando regresó a la cocina y vio que seguía ahí la señora Josefina. Pensó entonces que en verdad estaba desesperado por haber aceptado abrirle sus puertas a esta mujer que era una desconocida. «Y dígame, señora Josefina, ¿está de paso en la ciudad?». «Así es», contestó ella. «Vengo de muy lejos, pero solo por unos días», contestó ella. «Después me regreso de donde vine». «Oiga, ¿cuánto tiempo cree estar aquí, en la ciudad?», preguntó Francisco. «Aún no lo sé, joven», contestó Josefina. «No sé, unos cuantos días». «No lo entiendo», dijo Francisco. «No hay nada que entender», contestó ella. «Pero dígame, joven, noto que usted quiere decirme algo». «Es verdad», contestó Francisco. «Mire, mi madre está muy enferma y no tengo quien la cuide. He faltado al trabajo 3 días y no puedo faltar más tiempo. Si falta un cuarto día me van a despedir. No sé si usted pudiera cuidarla, ya que yo debo trabajar 8 horas diarias. Yo le pagaría por hacerlo y viviría con nosotros bajo este techo». Josefina guardó silencio.
Se le dibujó una sonrisa en los labios. Por la manera en que sonreía, Francisco notó algo familiar en ella, pero no sabía qué era. Sé que no puedo pagarle mucho, agregó Francisco. Pero si usted me ayuda, no le faltará comida ni techo. No te preocupes, contestó Josefina. Yo te ayudaré. Llévame a conocer a tu madre. Francisco llevó a Josefina con su madre, la cual seguía dormida. Josefina se acercó a ella y la miró con mucha ternura. Se sentó a su lado y tomó su mano izquierda. ¿Qué es lo que tiene?, preguntó Josefina. De acuerdo a los doctores, ella está bien, pero ya es una mujer de edad y requiere cuidados especiales, vitaminas, un sedante, porque le duelen los huesos por las reumas. Ella ya no puede ir al baño sola, por eso requiero de alguien que la cuide. Está bien, dijo Josefina. No te preocupes por ella, yo la cuidaré. ¿En verdad?, preguntó Francisco. Sí, contestó ella. Tú no te preocupes. Ahora vamos a la cocina para que comas. Cuando ella despierte, le daré de comer. Francisco se acercó a la mujer y le dio un abrazo. Le nació abrazarla agradeciéndole el apoyo. Esa noche cenaron Josefina y Francisco. La sopa que hizo la señora estaba deliciosa, y la calma volvió al alma de Francisco. Al terminar de cenar, Francisco escuchó la voz de su madre que le llamaba desde su habitación. Él fue a ver a su madre y ella le pidió que le diera de comer. Francisco le pidió a Josefina que lo acompañara para presentarle a su madre y decirle que ella se encargaría de cuidarla. La madre de Francisco, cuando vio a Josefina, se sorprendió y unas lágrimas rodaron por sus ojos. ¿Por qué lloras, madre?, preguntó angustiado Francisco a su madre. Por nada, hijo, contestó ella. Josefina se acercó a Marta y comenzó a darle de comer. Francisco quería llorar. Le dolía mucho la traición de Perla y se salió de la habitación. ¡Ay, Dios santo! Dame la fuerza para recuperarme de esto y permíteme salir adelante con mi madre, Señor. Al día siguiente, Francisco fue al trabajo. Josefina se había levantado temprano y le había preparado el desayuno: huevos con café, pan tostado y jugo de naranja. Oiga, le agradezco mucho su apoyo, pero no debía prepararme el desayuno, le dijo Francisco. ¿Por qué dices eso?, preguntó Josefina. No quiero abusar de su generosidad, dijo Francisco. No sabe cuánto le agradezco que haya aceptado ayudarme a cuidar de mi madre. No tienes por qué agradecer, hijo, dijo ella. Lo hago con mucho gusto. Francisco desayunó. Antes de retirarse, le dio dinero a Josefina para que comprara algo de comida. En la tarde regresaré con despensa, le dijo Francisco. Está bien, joven. Usted no se preocupe por su mamá. Yo la cuidaré muy bien. Francisco se fue a trabajar, las 8 horas que debía cumplir. En el trabajo se preguntaba cómo estaría su madre. Si había hecho bien en dejarla con una completa extraña. Al salir del trabajo se dirigió rápidamente al centro comercial y compró un poco de despensa, y de ahí se fue directamente a su casa. Le urgía llegar para ver cómo estaba su madre. Cuando abrió la puerta, ingresó sin avisar. Escuchó la voz de Josefina que platicaba amenamente con su madre. Al escuchar la voz de su mamá se tranquilizó. Al parecer todo estaba bien. Dejó las bolsas del súper en la mesa del comedor y se dirigió hacia la habitación de su madre. Fue cuando escuchó la siguiente conversación. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Acapulco con tu tío Pancho?, le preguntó Josefina a Marta, a lo cual ella contestó. Ay, claro que me acuerdo. Allá fue donde conociste a ese señor llamado Ramiro, quien te estuvo pretendiendo poco después que falleciera mi papá. Al escuchar esto, Francisco se desconcertó. ¿Había escuchado bien? Guardó silencio para seguir escuchando de qué platicaba su madre con esta señora que había llegado a sus vidas un día antes. ¿Qué habrá sido del primo Óscar?, preguntó Marta. No lo sé, contestó Josefina. No lo he visto en donde estoy. Francisco había escuchado suficiente, así que entró a la habitación sin anunciarse. Cuando su madre y Josefina lo vieron, guardaron silencio. ¿Todo está bien?, preguntó Francisco a su madre. Sí, hijo, ¿y a ti cómo te fue?
Bien, madre, contestó algo desconcertado Francisco. Señora Josefina, ¿me permite hablar con mi madre a solas? Claro, claro, contestó ella, y se salió de la habitación. Una vez que estaban solos, Francisco le cuestionó a su madre. Madre, ¿es acaso que conoces a esta señora? Así es, hijo, contestó ella. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijo ella? Ella es tu abuela, mi madre, contestó Marta. Francisco, al escuchar esto, se quedó mudo. ¿Cómo era esto posible si su abuela tenía años de haber fallecido? Además, Josefina era más joven que su madre. Era imposible. Francisco del asombro pasó al enojo, pues creyó que esta mujer, a la cual le permitió entrar a su casa la noche anterior, estaba abusando de la confianza que le habían brindado, haciéndose pasar por su abuela. Francisco salió de la habitación para buscar a Josefina, la cual estaba sentada en el comedor. Señora, dijo Francisco, mi madre me ha dicho que usted es mi abuela, que es su madre. Josefina no dijo nada, solo lo miró con una sonrisa en los labios. Yo sé que eso es mentira, y usted quizá lo está haciendo en buena fe, pero le voy a pedir que no se haga pasar por mi abuela. Que es verdad, yo no la conocí, pero usted es más joven que mi madre, y no le permitiré que se haga pasar por ella. No es que yo me haga pasar por ella, hijo, contestó Josefina. En verdad yo soy tu abuela, que ha venido solo por mi hija, por tu mamá. ¿Qué? Sí, hijo. Hoy es precisamente 10 de mayo. Vengo por mi hija para llevármela a donde he estado desde que partí de este mundo. Es una tontería, dijo molesto Francisco. Le pido por favor que deje de decir esas tonterías. No es ninguna tontería, hijo. Tú eres mi nieto, y he venido por tu madre para que ya descanse. Le voy a pedir que se retire de mi casa, dijo molesto Fernando. Josefina no dijo nada. Se puso de pie y obedeció a Fernando. Salió de la casa tal y como había entrado la noche anterior, por la puerta. Después, Francisco regresó a la habitación de su madre. Ella se encontraba muy contenta, acostada en su cama. ¿Y tu abuela, hijo?, le preguntó Marta a Francisco. Madre, esa señora no era mi abuela, contestó Francisco. Ella solo trató de engañarnos. No sé con qué propósito, si sabía que no tenemos dinero. Te equivocas, hijo, le dijo Marta a Francisco. Ella era tu abuela. Imposible, madre, dijo Francisco. Ella era más joven que tú. ¿De qué manera? Así lucía tu abuela cuando ella falleció, dijo Marta. Francisco se quedó callado. ¿Qué dices?, preguntó intrigado. Tu abuela así lucía cuando ella perdió la vida, dijo Marta. Tú eras un bebé de meses, por eso no te acuerdas de ella. Ni una foto tenía de mi madre. Éramos muy pobres que no teníamos para un lujo así. Por eso no sabes qué aspecto tenía tu abuelita. Francisco seguía en silencio. Me dijo ella que venía por ti, dijo Francisco con angustia. Así es, dijo ella. Este es nuestro adiós, hijo. Mañana partiré con ella, y créeme que eso me hará muy feliz. Pero yo me quedaré solo, madre. No, hijo, contestó Marta. Siempre estaré contigo. Siempre estaré al pendiente de ti. Háblame que yo te escucharé siempre. Eres mi único hijo. Francisco no sabía qué pensar. Estaba totalmente desconcertado. Descansa, madre, dijo Francisco. Sé que mañana será un buen día. Mañana ya no estaré aquí, hijo, dijo ella. Pero no vayas a estar triste ante mi partida, porque créeme, sé que iré a un mejor lugar. Ya me dijo tu abuelita que está hermoso a donde iremos. Allá todo es paz y felicidad. Francisco salió de la habitación de su madre. Se fue a la sala y ahí estuvo meditando en todo esto que había escuchado. No sabía si su madre estaba alucinando o si era verdad lo que decía. Reflexionando en esto le ganó el cansancio y se quedó dormido en el sofá. Despertó a la mañana siguiente y de inmediato se acordó de su madre.
Se levantó rápidamente del sofá en el que estaba y fue a ver a su madre a su cama. Ella estaba tranquila, muy tranquila en la cama, con los ojos cerrados. Parecía que estaba dormida y soñando con cosas lindas, porque en su rostro se veía una leve sonrisa. Francisco le habló a su mamá. Mamá, mamá, despierta. Madre. Mamá, despierta, madre. Pero ella ya no despertó. Se había hecho realidad lo que dijo la noche anterior Marta. Había partido a un mejor lugar con su madre, con la abuela de Francisco. Muchas felicidades a todas las mamás del mundo. Esta historia fue escrita por Juan Antonio Amezcua, alias John Misterio. ...10 de mayo, Día de las Madres. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Era 10 de mayo, Día de las Madres. Era un día triste para mí, ya que era el segundo año en que llegaba la celebración y yo no tenía a mi madre conmigo, ya que había fallecido. Y ese día me sentía bastante triste. No lograba superar la pérdida de ella. Y bueno, como buen hijo tenía que ir al cementerio. Pero había un pequeño contratiempo. No tenía mucho dinero. Ella había sido enterrada en un cementerio que estaba bastante lejos de donde yo vivía. El viaje era aproximadamente de 2 horas de ida y otras 2 horas de regreso. Así que bueno, vi la manera de poderme transportar hasta allá. Ni modo, tuve que tomar camión, peceros, pero no podía faltar al cementerio, aunque para mí ella ya no se encontraba ahí. Ahí descansaban sus restos, pero ella seguía viviendo en mi casa. Aún así, no dejaría pasar la oportunidad de visitarla en el panteón y llevarle, aunque sea, un modesto arreglo de flores. Compré media docena de rosas. Sinceramente, eso fue lo único que pude comprar. Media docena de rosas. La gente había incrementado sus precios y se me hacía aparte un abuso por parte de los vendedores de flores. Sabían que era un día muy especial y que de alguna manera tenían que aprovecharlo. E incrementaban sus precios y para mí era una exageración. Así que solo pude comprar media docena de flores, de las rosas rojas que a ella tanto le gustaban. En vida yo a mi madre acostumbraba a regalarle flores, pero sobre todo procuraba gastar más dinero en un buen regalo. Ya fuera un perfume, fuera un suéter, algo que ella realmente utilizara. Y también aprovechaba ese día para llevarla a comer. Sin embargo, en los últimos años, pues había cosas que ya no le daba. No porque no quisiera, sino porque realmente mi economía no lo permitía. Había bajado el ingreso, no estaba ganando lo mismo. Y ella lo entendía. Ella me decía, ¿para qué gastas, hijo? No gastes. Y yo era feliz dándole este tipo de obsequios, porque yo sabía que cuando llegara este momento, sabía que cuando yo no la tuviera físicamente, me iba a sentir muy mal, ya que he visto, y lo vi ese día, a mucha gente que llega hasta con mariachi al cementerio, norteños y demás cosas. Y veo cómo, con remordimiento, están ahí parados frente a una tumba, cantando a todo pulmón la canción de Juan Gabriel, Amor Eterno. Pero en el fondo logro ver su arrepentimiento, su remordimiento de no haber hecho esto en vida. En este sentido, yo me sentía bastante tranquilo, ya que aunque había 10 de mayo que no tenía mucho dinero, procuraba siempre obsequiarle algo. Cada 10 de mayo era lo mismo. Me levantaba temprano, buscaba flores, algunas que no estuvieran tan caras, pero eso sí, procuraba llevarle un buen regalo. Para ello, pues había trabajado, había ahorrado,
y sabía que a ella le gustaba siempre recibir algo el 10 de mayo. Pero ahora ya no la tenía y me sentía cada vez más triste. Triste de no tenerla y también triste de ver la situación en la que estaba viviendo. Estaba ganando ya muy poco dinero y era algo que pues me entristecía. Y yo decía, hey, no seas tonto, ya vendrán tiempos mejores. Pero en el fondo sentía tristeza de no poder comprar muchas cosas. Sobre todo de no estar, pues, con mi madre. Eso era lo que realmente me dolía, ya no tener a mi madre. Ese día llegué al cementerio, pues ya como a la 1 de la tarde. La verdad es que el viaje había sido largo, tedioso, cansado. Sin embargo, había logrado llegar. Estaba un poco nublado, afortunadamente para mí. Llegué a su tumba, estaba sucia. Coloqué ahí, en uno de los floreros, pues la media docena que había comprado para ella. Me dirigí hacia la entrada del cementerio, donde estaba una pileta llena de agua. Con una cubeta que me prestaron, tomé agua para limpiar la tumba. Después de esto me senté a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, y estaba ahí, sentado en la tumba de mi madre, cuando de repente vi que llegó una persona. Sentí su presencia a mi lado. Al voltear, vi que era Armando. Armando, mi medio hermano. Tenía años que no lo veía. Sinceramente nos habíamos distanciado porque, en primer lugar, era mi medio hermano. No sentía ese cariño o ese amor de hermanos porque no había tenido más hermanos, solo él. Y él no era hijo de mi padre, solo de mi madre. Y mi madre me decía, no digas que es tu medio hermano, di que es tu hermano. A ver, mamá, sé que tú eres su madre, pero no somos del mismo padre. Y mi padre, yo lo amo y lo respeto mucho. No me importa que él... no me importa que él haya salido de ti. Para mí no es mi hermano, ni siquiera medio hermano, pero sé que es tu hijo. Y por lo tanto es tu hermano. No es mi hermano, madre. Esas eran las discusiones que tenía con ella. Y cada 10 de mayo yo trataba de esmerarme para darle el mejor obsequio a mi madre. Y Armando llegaba siempre en la noche. Y le traía un mejor obsequio que el mío. Armando trabajaba en una muy buena empresa. Ganaba mucho dinero. Y obviamente cada 10 de mayo le llevaba un mejor regalo que el mío. Esto, quieras o no, me hacía sentir a veces menos. Me hacía sentir mal, ya que a comparación de Armando, obviamente, pues no ganaba lo mismo y en ocasiones me sentía inferior a él. La historia de Armando es que su padre había sido el jefe de mi madre. Y al ser su jefe, obviamente, pues habían tenido una aventura. Eso realmente no era algo que me gustaba, o era algo que me incomodaba sobre la historia de mi madre. ¿Cómo es que ella se había atrevido a tener una aventura con su jefe? Y es que ella argumentaba que mi padre, pues realmente, la había descuidado mucho. En fin, yo no era nadie para juzgar a mi madre, pero ese tipo de cosas en verdad me dolían porque a raíz de que mi madre sale embarazada de Armando, mi padre se separó de ella y entonces se fue de la casa y yo me quedé con ella. Yo en ese momento tendría 13 años aproximadamente. El ver cómo se destruía mi familia fue algo en verdad doloroso. Y a pesar del tiempo me seguía doliendo.
Mi padre, una vez que falleció, momentos antes, me dijo: hijo, ya no guardes rencor hacia tu madre. Es que no le guardo rencor a mi madre, padre. Hijo, yo te conozco mejor que nadie. Sé que amas a tu madre, pero no le perdonas que haya tenido una aventura con su jefe y que de esa aventura haya nacido Armando. Tienes razón, padre, pero es algo que me parece imperdonable. Algo que tú no merecías porque fuiste una buena persona. Lo sé, hijo, pero ¿qué le vas a hacer? Son cosas que pasan. Ya supéralo. Yo no tengo problema que veas a Armando como tu hermano. ¿Como mi hermano? No, papá. Yo no tengo hermanos. Aunque él haya salido de mi madre, él no es mi hermano. Yo no tengo más hermanos. Y no tengo más padre que tú. Gracias, hijo. Gracias. Esa noche murió mi papá. Y yo me quedé con ese sentimiento para siempre. Finalmente acepté y no es que le guardara rencor, menos odio a mi madre, simplemente me dolía que hubiera engañado a mi padre y que de ese engaño hubiera salido Armando, que irónicamente con el paso del tiempo se convertiría en un hombre exitoso, en una persona que tenía una empresa y que esta empresa le daba mucho dinero a ganar. De hecho, debo de reconocer que al final, cuando mi madre enfermó, él cubrió todos los gastos del hospital. Yo no hubiera podido. Y él la internó en un hospital privado y estuvo al pendiente de todo. Pagó todo, hasta el funeral. Y yo sentía odio, sentía coraje porque no tenía la misma suerte o no sé cómo decirlo, pero apenas si me alcanzaba para comprar lo básico, apenas si me alcanzaba para comer. Así que ese día del 10 de mayo, al ver a Armando, no sé qué sentí en ese momento, pero lo vi llegar y con un gran ramo de flores. Yo creo que eran como 2 docenas de flores, rosas, rojas y blancas, y yo apenas con mi media docena de rosas. Las colocó en los 2 floreros y me dijo: ¿cómo estás? Bien, 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 aquí estoy, ya sabes, visitando a mi madre en este 10 de mayo. Sí, yo también. Bueno, ¿y qué me cuentas? ¿Qué ha sido de tu vida? Pues ahí voy poco a poco. No me ha ido muy bien últimamente, pero pues se hace lo que se puede, ¿no? Yo no le hice la pregunta de cómo le iba a él, porque evidentemente estaba en una mejor posición que yo. Estuvimos ahí, en silencio. Él me hablaba y decía que tenía algunos recuerdos de mi madre. Yo lo veía como un extraño y me costaba trabajo aceptar que él también era hijo de mi madre. Yo no lo veía como hermano y jamás lo vi como tal. Y era extraño verlo y saber que había salido de la misma persona de la cual tú habías salido. Mi medio hermano. En fin. Bueno, Armando, pues yo tengo un viaje muy largo que realizar. Así que, pues, me despido. Te quedas aquí con mi mamá. Oye, pero ¿por qué no vamos a comer algo? ¿Comer? En realidad tenía hambre. En realidad se me antojaba algo caliente. Había desayunado y un desayuno muy ligero,
Y eran ya aproximadamente las 2:30 de la tarde, casi las 3, la hora de la comida. Y bueno, algo en mi interior me dijo: acepta la invitación. No por interés, porque yo nunca he sido interesado. Simplemente dije: bueno, está bien, Armando, ¿a dónde quieres ir a comer? Mira, cerca de aquí hay una pequeña fonda. Vamos, yo invito. Bueno, está bien. Fuimos a esa fonda y cuando llegamos no había mucha gente. Estuvimos ahí aproximadamente media hora comiendo, platicando de mi madre. Me había dicho mi madre que hiciera un esfuerzo por convivir con él, para verlo como mi hermano. Ya en su lecho de muerte, francamente, no quería discutir con ella sobre esto. Pude haberle dicho lo mismo de siempre: entiende, madre, él no es mi hermano. Yo ni siquiera lo veo como mi medio hermano. Pero bueno, esa vez que mi madre me lo pidió, sinceramente no le dije nada. Tampoco acepté o tampoco le dije que sí, que lo haría. Simplemente guardé silencio y no discutí con ella. Finalmente, nos la pasamos irónicamente bien, platicando, conversando. Me platicaba lo que estaba haciendo con su familia, que se había casado, que tenía una niña, que su negocio marchaba cada vez mejor. Y bueno, llegó el momento en que teníamos que despedirnos y algo en mi interior me dijo: ¿por qué no? ¿Por qué no comienzas a verlo como tu medio hermano, por lo menos? Ya que él me dijo: a ver qué día nos visitas en la casa. Claro, le dije. Sí, ¿por qué no? A ver qué día nos vemos. Me despedí de él. Tenía un viaje largo que realizar a casa. Durante el trayecto iba pensando en Armando y también iba pensando en que tal vez, no solo tal vez, estaba plenamente convencido que si yo hubiera aceptado tener una relación con él, ya no de hermanos, sino de amigos, de conocidos, hubiera hecho inmensamente feliz a mi madre. Pero siempre que mi madre me decía: oye, Armando nos está invitando a su casa, ¿vamos? Yo le decía a mi madre: no, ve tú si quieres, yo no voy a ir a la casa de ese. Ese es tu medio hermano, hijo. No voy a ir, ve tú, yo tengo cosas que hacer. Bueno, está bien, hijo. Lo más seguro es que me quede en su casa. Sí, ándale, vete. Hubiera sido diferente si yo hubiera aceptado convivir con él, porque él ni yo habíamos tenido la culpa de lo que habían hecho nuestros padres. Él no era el culpable, tampoco yo. Y no sé si mi madre podría decir que fue culpable o no. Pero así es, esto es así. Muchas veces los adultos toman decisiones equivocadas y se llevan entre las patas a los hijos. En fin. Justo cuando iba llegando a mi casa, sonó mi teléfono celular. Al contestar, era una mujer que estaba llorando. No sabía quién era. Bueno. Disculpe, ¿usted es el señor Juan? Sí, ¿quién habla? Usted no me conoce, pero soy Sofía, la esposa de su hermano Armando. ¿Y qué se te ofrece? Lo acabo de ver hace un momento. Eso no es posible. ¿Lo acaba de ver? Sí, vengo del panteón. Allá me lo encontré, pero ¿qué sucede? ¿Está bien? ¿Le ha pasado algo? Disculpe, ¿me dice que lo acaba de ver? Sí, hace como 2 horas. De hecho, comí con él. ¿Le pasó algo?
Eso no es posible, señor, ya que él murió hoy en la madrugada y ahorita lo estamos velando. Le hablo precisamente para, pues, informarle y pedirle si es posible que venga a acompañarlo en su funeral. A ver, espere. ¿Usted me está diciendo que murió hoy en la madrugada? Sí, de un paro cardíaco. Sofía, discúlpame, pero creo que estás equivocada. Yo lo acabo de ver. Lo vi hace como unas 2 horas. Me lo encontré en el cementerio. Y de hecho él me invitó a comer. Eso no es posible, señor Juan. Él murió hoy en la madrugada. No sé qué decirle. Pero sí. Deme bien la dirección y yo iré en un momento más. Sofía, la viuda de Armando, me dijo cómo llegar y no me quedó más remedio que asistir a su funeral. Cuando llegué, no podía creerlo. Me acerqué a su caja y efectivamente ahí estaba. Armando, esa persona que yo había visto apenas un par de horas, estaba ahí en esa caja, muerto. Cuando vi esto no podía creerlo. Era imposible para mí creerlo si apenas lo había visto así un par de horas y había comido con él. Y sobre todo lo había visto en el cementerio. Le había llevado al menos 2 docenas de rosas a mi madre, que también era su madre. Al fin me quedé ahí toda la noche y al día siguiente los acompañé al sepelio. Pero había algo que me intrigaba. Yo lo había visto en el cementerio y él había llevado ese arreglo de flores. ¿Lo había visto o lo había alucinado? ¿Qué había sucedido realmente? Así que, después del sepelio, me dirigí al panteón donde está mi madre. Llegué a la tumba de ella y efectivamente, ahí estaban las flores que Armando había llevado el día anterior, pero estas flores ya estaban marchitas, estaban secas, como si hubieran estado ahí, no sé, 2 semanas o más. En cambio, mi media docena de rosas estaban radiantes, tal y como si las hubieran cortado y las hubieran colocado ahí. Era inexplicable para mí todo esto. No entendía por qué esas flores habían secado, pero después pensé, bueno, habían estado en contacto con un muerto. Lo más seguro es que se hubieran secado por esto, pero lo más increíble para mí es que Armando, que era mi hermano, lo había visto unas horas después de haber fallecido, precisamente en un 10 de mayo.